Buenas tardes. Yo soy María Calonge, soy bibliotecaria de Fondo Antiguo de la Universidad de Navarra y me han encomendado la presentación de la tercera mesa de las jornadas que se refieren a la digitalización y difusión. En primer lugar, nos va a hablar Marina Gómez García, que pertenece a la Biblioteca Americanista de Sevilla, y el título de su comunicación es Preservación, Conservación y Difusión del Patrimonio Bibliográfico Antiguo de la Biblioteca Americanista de Sevilla, Bas Brevis CSIC, Proyecto de Calidad 2019-2028, primer premio de Plan de Calidad del CSIC, análisis en su Ecuador, logros y aprendizaje. Por favor, Marina, cuando quieras. Lo que yo voy a intentar transmitiros es este plan de calidad, que es una hora un poquito regular para hablar de algo así, pero bueno, lo voy a intentar hacer lo más llevadero posible. Es un plan de calidad que se generó en el 2019 y con el que nos estamos rigiendo para todas las actuaciones relacionadas con el patrimonio bibliográfico. Como no sé hasta qué punto conocéis las bibliotecas del CSIC, os comento que somos una red de bibliotecas, la Biblioteca Americanista es una de las 57 que existen, somos biblioteca de investigación no patrimonial, aunque también patrimonial, y por tanto nos dedicamos a otras cuestiones relacionadas con el acceso abierto, todas las cuestiones de bibliometría, cuestiones de acceso al documento como es el préstamo interbibliotecario y también, por supuesto, la biblioteca patrimonial. Como biblioteca patrimonial no es que tengamos la mayor cantidad del mundo, pero es importante y única por distintas cuestiones, entre otras porque tenemos un fondo fundamental de América Latina desde el siglo XVI, sobre todo hasta el siglo actual. Pero hay un fondo muy importante desde mediados del XIX a mediados del siglo XX que ha ido desapareciendo en muchos casos en sus países de origen por distintas cuestiones, por catástrofes naturales o por situaciones bélicas, con lo cual, aunque no es un fondo muy antiguo a nivel temporal, es un fondo patrimonial fundamental, porque tenemos la custodia en muchos casos del único ejemplar. ¿De dónde viene este plan de calidad? Pues en el 2018 nos pusimos a ver los libros y detectamos que había dos grandes grupos que se podían diferenciar. Uno, los libros impresos en el siglo XVI, desde el siglo XVI a mediados del siglo XIX, con papel artesanal, y otro desde mediados del XIX a mediados del siglo XX con papel industrial. Empezamos a hacer pequeñas actuaciones, pues cajas de conservación a medida puntualmente, empezamos a mandar a Simur, que es nuestro servicio de digitalización patrimonial en Madrid, dentro del CSIC, y consultamos a distintas empresas de restauración y conservación por el problema de acidez que tenían los libros. Las conclusiones a las que llegamos fueron pues, que había libros que por su valor, por su rareza, debían conservarse como objeto material, bibliografía material pura. Otros, sin embargo, muchísimos libros ácidos, ahí he puesto 33.000, pero realmente son más, tenían grandes problemas de acidez, nos indicaron que no existía la posibilidad de hacer desacidificación masiva en nuestro país, con lo cual ahí nos tuvimos que plantear que había que conservar el contenido científico de los libros, teníamos esa obligación, pero muy probablemente los fondos como objeto terminarían desapareciendo. Y también nos dimos cuenta de que había que intentar hacer algo global, es decir, recatalogar, en nuestro caso, ahora después comentaré por qué, digitalizar y conservar lo que nos quedara de las digitalizaciones, en el caso de los libros con papel ácido, y conservar, por supuesto, íntegramente en el caso de los libros más antiguos, y que todo fuera lo más holístico posible. En el 2019 surgió, por casualidad, una convocatoria de la Unidad de Calidad del CSIC para hacer planes de calidad. Se le encomendó a las gerencias de los centros, en nuestro caso se nos encomendó a nosotros. Entonces ya teníamos bastante reflexionado y hicimos el plan de calidad. El plan de calidad se organizó en torno a 4 ítems fundamentales
que fueron la conservación y la preservación a través de la restauración y la reencuadernación en aquellos libros, objetos que lo necesitaran, la importancia de las actividades, bueno, y de la digitalización, las actividades de difusión, una mejora de las instalaciones y un grupo de trabajo transversal. ¿Por qué las instalaciones? Porque el centro en el que se encuentra la biblioteca es un edificio de los años 40, tuvo una obra en los años 2000, pero desde entonces no ha habido más. Con lo cual, pues no tenemos sensores de ningún tipo, los baños de la residencia de investigadores que hay en el edificio son el techo del segundo piso de la biblioteca, o sea, que había que tener mucho cuidado. El grupo de trabajo, la idea fundamental era que hubiera tanto personal técnico, investigadores y también personas de alta responsabilidad que a lo mejor no tuvieran tanto conocimiento, pero que al final tienen el empuje económico, lo cual es fundamental, como ya hemos visto en las intervenciones anteriores. Se organizaron 9 fichas, que son las que podéis leer aquí, de las cuales ha habido una que no se ha podido desarrollar, 2 que no se han desarrollado. Una, las fotografías macros, porque se hacían con un investigador de un instituto de Madrid y nos coincidió con el confinamiento y todo lo demás, con lo cual aquello no funcionó. Y el grupo de trabajo dinamizador, que no se hizo por la misma razón y que realmente tampoco lo ha necesitado el proyecto en sí mismo. Ahora voy comentando. Este es un ejemplo de ficha de calidad que, como casi todos seguro que sabéis, pues necesita establecer claramente el objetivo, los distintos servicios que van a participar en ese objetivo, las fechas en las que se desarrollaría, en qué consiste la descripción de esa parte. Fundamental la partida presupuestaria del personal que se va a dedicar a ello, no a nivel general como en la parte de unidad o servicio, sino un número concreto de personas y finalmente indicadores que nos permitían tener un feedback, un reporte para saber si hacia dónde íbamos era el punto correcto. Y por supuesto que esos indicadores fueran cuantitativos, porque si no, no sabíamos si estaba bien encaminado. Esta ficha es de la parte de restauración-reencuadernación. A las empresas que han trabajado con nuestros libros se les pide un informe detallado de lo que se hace sobre esos documentos, de manera que sea un valor añadido fundamental para la historia del ejemplar, aparte de muchas conversaciones sobre la cuestión, que pueda ser reversible en todo caso, en ningún caso se quiere un libro nuevo, todas estas cuestiones que ya sabemos, con documentación gráfica del antes, del después y del proceso con el que se va desarrollando con el libro. Además, esas imágenes y vídeos los utilizamos después a nivel de difusión. Los objetivos, voy a acabar ya. Los objetivos de este plan, pues, por supuesto, paralizar el deterioro de los libros, conseguir su difusión, iniciar y perpetuar una línea de trabajo de recatalogación, porque muchos de los libros se habían descrito en los años 90, cuando empezó la automatización, con ficha en mano, pero no libro en mano, con lo cual no conseguíamos que los investigadores no necesitaran el libro en mano porque no les decíamos nada con la ficha descriptiva. Tomar distintas medidas para una futura obra que se está haciendo de rogar mucho, pero que espero que llegue en el 2025, y la importancia de las actividades de difusión cultural. Contar lo que hacemos, todo lo que hacemos, porque puede ser muy curioso y llama la atención, y también la importancia y la riqueza del patrimonio. Si dejamos hablar a los números, pues en estos años se han conseguido pues todas estas cuestiones. Recatalogar muchísimo, se han restaurado los libros que se necesitaban, aunque todavía se necesitan más, se ha conseguido pues todo esto. Pero hay 2 cosas fundamentales que se han conseguido. Una, que las partidas presupuestarias sean anuales. No nos sirve, al menos desde mi punto de vista, para nada que nos dé muchísimo dinero un año y ya nos dejen ahí aislados. Se ha mantenido, nos dan una partida presupuestaria para restaurar, para cajas de conservación eran 2.500 según el plan de calidad y se consiguen cerca de 8.000 euros al año en caja.
En restauración igualmente se puso 12.500 y se consiguen en torno a casi 15.000 por la cuestión legal. Y estos son los desarrollos que se han hecho a nivel de difusión. Y, por otra parte, además de perpetuar el dinero por ahora, ha sido la implicación del personal de la biblioteca. Cuando tú recatalogas un libro, lo mides, lo pones en una línea de cajas de conservación y después va a un proyecto de digitalización y se pone la URL, tienes sensación de trabajo hecho y eso motiva, nos motiva a todos, yo creo. Y bueno, el único ejemplo que si lo puedo poner lo pongo, este ha sido uno que está en YouTube, son unas láminas del siglo XVIII de una obra de James Cook y lo que se hizo fue incluir, que no sé si aquí habrá sonido, bueno, si no, un sonido del banco de sonidos que hay en el CSIC para intentar hacer una experiencia holística que ahora se lleva mucho. Lo voy a adelantar un poquito, ¿vale? Esos son, se supone, los disparos de la pistola que está aquí. Bueno, algo que normalmente en biblioteca no nos plantearíamos que existiera y que, bueno, en un momento determinado puede dar un valor añadido y llamar la atención. Gracias. Gracias, Marina, que además se tiene que ausentar por motivos personales, entonces nos vamos a quedar ahora con las tres profesionales que nos quieren compartir sus experiencias. Las voy a presentar a las tres a la vez porque como vienen del mismo sitio, pues ya las ubicamos. Son las tres excelentes profesionales del CRAI de la Universidad de Barcelona. Hablará en primer lugar Yelma Caballer, con el título de Vanidad de vanidades, apostando por la perspectiva de género en el fondo antiguo. Un camino de éxito por ahora y después también. Luego, Roberta Boscaro, que nos presenta la comunicación, el proceso de digitalización y las iniciativas de ciencia ciudadana del CRAI de la Universidad de Barcelona. Y por último, nuestra compañera del Grupo Patrimonio, Neus Berger, con la digitalización en el CRAI de la Universidad de Barcelona, flujo de trabajo, el caso concreto de los volúmenes facticios y los manuscritos misceláneos. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, el objeto de esta intervención es compartir las experiencias de difusión de la colección desde una perspectiva de género que estos últimos 4 años hemos realizado en la Biblioteca de Fondo Antiguo de la UB. Estas acciones han quedado enmarcadas en diversas actividades de apoyo a la docencia y a la investigación, todas ellas con un más que notable éxito hasta el momento actual, de ahí el título de esta intervención, Vanidad de vanidades. Para los que no nos conozcáis, en el CRAI Biblioteca de Fondo Antiguo, hasta el año 2022 Biblioteca de Reserva, gestionamos el Fondo Patrimonial de la Universidad anterior a 1821. La importancia de nuestra colección radica en el número y también en la riqueza de los volúmenes que custodiamos, que en su mayor parte provienen de las desamortizaciones de bienes eclesiásticos del siglo XIX, cuando el Fondo de las Bibliotecas Conventuales de la provincia de Barcelona, riquísimo en manuscritos, en incunables y en impresos, se reunió en nuestra universidad para formar una gran biblioteca pública. Somos una biblioteca patrimonial, pero nos encontramos bajo el paraguas del CRAI de la UB, formado por 16 bibliotecas, y tenemos unas problemáticas particulares. En el año 2016 decidimos reforzar el apoyo a la docencia y a la investigación, debido a que consideramos que teníamos unas bajas cifras de usuarios, y esto nos llevó a iniciar diversas acciones de dinamización del fondo, ¿no? Y de la colección, de lo que ya hablamos en Santiago. En el año 2019 iniciamos ya una línea de acción específica orientada a difundir la colección desde una perspectiva de género, debido a la relevancia que todo este tema estaba adquiriendo en la educación superior. La primera iniciativa, claramente focalizada en esta línea, la podéis observar en esta imagen a la izquierda, es el cartel de las Jornadas Internacionales del Fondo Antiguo de la Universidad de Barcelona con perspectiva de género. Las jornadas nacen con el objetivo de desvelar posibilidades de estudios históricos que den visibilidad a las mujeres y también difundir el fondo desde una perspectiva de género. Fueron organizadas en colaboración con el área de Historia Moderna de la UB y contaron con la participación de 14 profesionales y, además, debido a la situación de pandemia, pues finalmente las retransmitimos y están ahora disponibles en nuestro canal de YouTube. Como valor añadido,
A la derecha podéis ver la imagen de la exposición virtual paralela a las jornadas, que también tenéis disponible en nuestra página web. La muestra se divide en seis espacios, cada uno de los cuales responde a aspectos que describen la presencia de la mujer en nuestro fondo antiguo: la familia, la religiosidad, vida gremial, discursos morales, educación, etcétera. Como ya presentamos en las anteriores jornadas en Valencia, hace un par de años, a mediados del 2022, publicamos este recurso, Mujeres en el Fondo Antiguo, que lo que pretende es visibilizar mujeres autoras, impresoras y antiguas poseedoras, que localizamos en nuestra colección, ofreciendo un acceso centralizado con entidad propia para evitar que queden difundidas en el catálogo general. Os hablo también de este recurso porque precisamente es el punto de partida de un interesante proyecto vinculado a la Wikipedia. Este Wikiproyecto, Antiguas Poseedoras del CREA Biblioteca de Fondo Antiguo, es una iniciativa de colaboración docente que lo que pretende es revertir el sesgo de género existente en la Wikipedia en catalán, focalizándonos en visibilizar mujeres de la época moderna. La actividad se ha iniciado como un proyecto piloto por parte en una asignatura del grado de Historia, que consiste en que los alumnos localicen datos sobre una selección de antiguas poseedoras y realicen la entrada en la Wikipedia. Hace un año, precisamente, con motivo del Día Internacional de la Mujer, publicamos un nuevo catálogo, en este caso un catálogo de propuestas de trabajos de final de grado y final de máster, pero también basados en nuestro fondo y con perspectiva de género. El catálogo recoge 17 sugerencias de investigación que surgen tanto del personal de la biblioteca como también de la colaboración inestimable con diversas profesoras de nuestra Facultad de Geografía e Historia, y tienen el objetivo evidente que el alumnado reflexione sobre los discursos de género implícitos y explícitos en las fuentes. Tenemos aquí algunos ejemplos de títulos de propuestas. Algunos de estos temas ya se están trabajando también en el marco de asignaturas de grado o de máster, como por ejemplo la violencia contra las mujeres, presente en la colección de alegaciones jurídicas de nuestro fondo. Otro ámbito que también estamos impulsando es la promoción de exposiciones con perspectiva de género, más allá de la que comisariamos en el 2020. Hace unos meses organizamos una exposición, como la que veis aquí, de María Antonieta, y actualmente también colaboramos con una que se está realizando en el Monasterio de Pedralbes sobre la humanista Juliana Morell, donde hemos cedido 5 libros que tienen su ex libris. Tenemos previsto una exposición sobre antiguas poseedoras para el otoño del 2025, que tiene el objetivo, más allá de poner de relieve antiguas poseedoras de renombre, como es el caso de Juliana Morell, también recoger la experiencia de los alumnos que están participando en el proyecto de la Wikipedia. Y finalmente quiero centrarme en un proyecto que tenemos en marcha, estrechamente vinculado a las jornadas del año 2020 y que surge precisamente en el contexto de pandemia. En esos momentos, recordaré, se abre un debate en el ámbito universitario sobre la importancia de tener fondos digitalizados, pero también se pone sobre la mesa la necesidad de elaborar recursos TIC de calidad para apoyar a la docencia en un mundo susceptible de nuevas emergencias. Es en este contexto, precisamente, cuando surge la idea de aprovechar todo el capital intelectual generado por las jornadas para diseñar un MOOC, donde tanto el contenido como las actividades docentes estén vinculadas a nuestro fondo patrimonial. El proyecto cuenta con el apoyo, desde un inicio, con el apoyo de María Lafargas, que es la profesora de Historia Moderna que comisarió también las jornadas, y fue aprobado por RIMDA. RIMDA es el Programa de Promoción de Innovación de nuestro Vicerrectorado de Política Docente. En el MOOC han participado hasta ahora una decena de especialistas que han realizado intervenciones de unos 4 o 6 minutos exponiendo la investigación y haciendo especial mención al material utilizado existente en nuestra biblioteca. Nosotras nos hemos encargado de realizar las grabaciones de estas intervenciones y también de grabar el material citado. El siguiente paso ya será trabajar de manera conjunta con las profesoras para diseñar las actividades docentes que se plantearán siguiendo la metodología del aula inversa, y ya tenemos previsto que el MOOC se publique en el portal Coursera en septiembre del 2024. Para terminar, me gustaría destacar los 2 elementos que consideramos claves y que nos han permitido materializar este camino de éxito al que hacemos referencia en el título de la comunicación. Por un lado, ha sido totalmente indispensable conseguir la colaboración y la connivencia de profesores e investigadores,
ser percibidos como interlocutores válidos ha sido fundamental para nosotros. Pero consideramos que tampoco debemos minusvalorar nuestro papel, ¿no? Ana Santos incidía en la conferencia inaugural, ¿no?, sobre esta idea de aprovechar la oportunidad, ella lo hacía en referencia a la inteligencia artificial, ¿no? En nuestro caso, estar al día de retos y tendencias en el ámbito internacional, en docencia y en investigación, nos ha facilitado adelantarnos a necesidades en un contexto cambiante y diseñar propuestas innovadoras. El proyecto de la Wikipedia o el MOOC basado en nuestro fondo antiguo son ideas que surgen de la propia biblioteca, no de los profesores, ¿no? Y después, ellos, cuando se los hemos propuesto, se han mostrado permeables. Como comentaba también Nuria Casquete esta mañana, y todos hemos aplaudido, creo que también es de justicia reivindicar nuestro protagonismo y no dejarlo solo en manos de los profesores, ¿no?, porque es algo que normalmente no tendemos a hacer. Y ya para terminar, aprovecho los últimos segundos que me quedan para hacer una llamada a todos aquellos que estéis trabajando en esa línea, para aprovechar el rato que tenemos de debate o la experiencia, para explicar vuestra experiencia, o los pasillos, para comentar iniciativas similares que puedan enriquecer también las que estamos llevando a cabo. Muchas gracias. Roberta, cuando quieras. ¿Dónde está? Buenas tardes a todos, a todas. En la parte inicial de la sesión os quiero presentar los aspectos principales de nuestra política de digitalización de la Universidad de Barcelona, como ya han explicado. Sería el qué, el cuándo y el porqué de este proceso. Y después quiero hablaros del proyecto Transcriuma, a quien aún no lo conoce. Es una herramienta que facilita el trabajo de investigación y acerca nuevos usuarios a la biblioteca universitaria. Bien, por lo tanto, ¿qué debemos digitalizar, o mejor dicho, qué conviene digitalizar en función de los recursos que tenemos? En el caso de la Universidad de Barcelona se da una clara prioridad a todo el material útil para la investigación. Entonces, para garantizar su consulta, si lo solicitan profesores, si lo solicitan investigadores, y también para préstamos interbibliotecarios. Priorizamos los documentos raros, únicos y valiosos, ¿no?, que forman parte del patrimonio de la UB. Intentamos, sobre todo, no digitalizar lo que ya está disponible en otros repositorios. De allí la importancia de la accesibilidad de los contenidos, la calidad de los metadatos descriptivos, el uso de estándares interoperables y la relevancia de participar en iniciativa colaborativa como, en nuestro caso, hispana o europeana. Digitalizamos para conservar los documentos originales. Por lo tanto, damos la prioridad a lo más delicado para garantizar su protección. Y es importante que los documentos estén libres, como ya se ha dicho en otras sesiones, de derechos de autor, o que la universidad, en cualquier caso, cuente con las autorizaciones necesarias para su divulgación y publicación y, sobre todo, su reutilización. ¿Cuándo digitalizar? Para nosotros la primera condición es que el documento esté descrito en el catálogo. Así que la metadatación precede toda la digitalización y se aprovecha posteriormente cuando se añade todas las copias al repositorio de difusión. También para los ficheros de conservación, los datos se toman directamente del catálogo. A menudo hay que restaurar antes de poder digitalizar, así que hay que tener en cuenta el estado de conservación de los materiales, si requieren de un tratamiento previo. En nuestro caso contamos con un laboratorio de restauración que nos ayuda muchísimo en ese sentido. ¿Por qué digitalizar? Por un lado, se trata de aprovechar el mayor impacto, ¿no?, global de los recursos digitales para difundir y dar acceso a todo el patrimonio documental. Por otro, sabemos que la digitalización puede considerarse una estrategia, ¿no?, de conservación preventiva, es decir, ¿no?, una acción para frenar el proceso de degradación de un documento y garantizar su usabilidad.
Pero además, también creemos que la digitalización se abre a otras categorías de usuarios. Son usuarios distintos que aprecian interactuar con la cultura a través de la tecnología por su versatilidad, por la posibilidad de consultar los documentos a distancia, por la realidad aumentada, etc. Pero de alguna forma nos permite, ¿no?, involucrar a la sociedad en el proceso de investigación. ¿Y por qué os digo esto? Porque en ese sentido, en el caso de la Universidad de Barcelona, la formación de redes de colaboración ha dado vida a un proyecto de colaboración abierta, crowdsourcing, como se conoce, que se llama Transcriuma. Es un proyecto dirigido por el Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña y básicamente se trata de un portal en el que voluntarios transcriben en líneas documentos históricos que son difíciles de interpretar automáticamente mediante el sistema OCR, en lo que hablábamos en la precedente sesión. Y, por ejemplo, no sé, manuscritos o proyectos gráficos complejos donde toda esta tecnología no se puede aplicar. Y gracias a las aportaciones de estas personas, los documentos se pueden buscar por cualquier palabra del texto, y lo que mejora los resultados de búsqueda en el portal y facilita, evidentemente, el descubrimiento de los documentos del patrimonio institucional. Es un proyecto, bueno, os doy unos pequeños detalles técnicos, pero si tenéis más preguntas lo podemos hablar por correo en otro momento. Es un proyecto desarrollado por la plataforma Omeka, en la que se ha instalado un plugin Scripto que es necesario para llevar a cabo las transcripciones. Y también hay un MediaWiki que sirve para la gestión de usuarios, de permisos y de transcripciones. Los documentos del proyecto Transcriuma se migran de la memoria digital de Cataluña, donde están las colecciones creadas con el software Content DM, que permite, en cualquier caso, cargar todos los datos bibliográficos del catálogo con metadatos Dublin Core. Y aquí deciros quiénes son los actores principales de este procedimiento. Evidentemente la biblioteca, que es la que selecciona los recursos, elabora las normas y se encarga de la difusión del proyecto. La unidad de proceso técnico, que es la que se encarga de la metadatación y de validar todas las transcripciones que recibimos de los voluntarios. Y los voluntarios mismos, que tienen un rol contributivo, ¿no?, como responsable de las transcripciones de los textos en línea. Y evidentemente el nivel de habilidad requerido varía según la colección que tenemos. Pero hay muchos otros elementos que te vienen en el proceso y evidentemente tenemos el laboratorio. Es importante mencionarlo, ya los conocéis y os podéis imaginar, pero bueno, el Centro de Digitalización, en nuestro caso el CEDI, el Sistema de Preservación Digital, en nuestro caso Xanadu, portales de difusión, no se ha hablado mucho, no sé si luego lo mencionará Neus, pero tenemos el portal de difusión institucional Bipadi, luego el portal colaborativo que es la Memoria Digital de Cataluña, luego Catalónica a nivel de comunidad autónoma, hispana y a nivel europeo, europeana. Otros requisitos esenciales son una buena planificación en línea con la política de digitalización institucional, una política de preservación digital que sirve para garantizar el acceso a largo plazo de los documentos digitalizados y luego flujos de trabajo que sirven para agilizar el proceso y optimizar los resultados, unas auditorías periódicas de los materiales almacenados y la colaboración con entidades externas en iniciativas de difusión del patrimonio cultural. Es básica. Y ahora miramos así rápidamente la interfaz del Transcriuma. Esta sería un poco la interfaz que ve el voluntario, ¿no?, el usuario que entra y que ve toda una serie de ítems que son parte de esta colección en la cual puede participar con sus transcripciones. En la segunda pantalla son ejemplos, ¿no?, de diferentes estados de este ítem, cuando está finalizada la transcripción, cuando no está iniciada. Son muy pequeñitos, no podéis apreciar los detalles, pero bueno, ya lo podéis mínimamente visualizar con la numeración que he puesto. Y a ver si hay otra. Este sería el ejemplo del documento en proceso de transcripción.
Y entonces el documento es el número 1, el número 2 donde el voluntario pone su transcripción y el número 3 son las normas de transcripción. Entonces la biblioteca se encarga de establecer las normas. Y por último, bueno, no, la notificación que recibimos de cuando está hecha la transcripción y ya la transcripción integrada a la memoria digital de Cataluña, en este caso. Y por último, mis conclusiones, ¿no? Cuando digitalizamos, no nos limitamos a mejorar el acceso a los recursos de información y a favorecer, evidentemente, la preservación, que son importantes, pero no es lo único que buscamos. Buscamos también otras cosas, otras vías. Y entonces podemos, además, en este caso, involucrar a la sociedad en los proyectos universitarios, a la espera que las máquinas nos solucionen la vida. Y un paso más, ¿no? Creo, evidente, hacia la democratización del conocimiento. Y ya está. Muchísimas gracias. Ahora, Neus, cuando quieras. Un momento que saco esto. Buenas tardes y muchas gracias al Grupo de Revium por aceptar todas las comunicaciones del CRAI de la Universidad de Barcelona y programar estas 3 seguidas, ya que, aunque tratan de temas muy distintos, todas estamos cobijadas en el mismo marco. Ai, no fas això? Ya está. Os daré 4 pinceladas de la política de digitalización del CRAI, complementando un poco lo que ha dicho Roberta. Tenemos el Centro de Digitalización, que llamamos CEDI, fue creado en el 2013. Su objetivo evidente es la preservación y la difusión. La difusión queda enmarcada en 2 portales. El primero, Memoria Digital de Cataluña, un repositorio cooperativo que se inició en 2006, y el BIPADI, la Biblioteca Patrimonial Digital, que es exclusivo de la Universidad de Barcelona y que se inauguró en marzo de 2014. En él, los documentos digitalizados se organizan en colecciones temáticas o por tipologías. Actualmente hay 60 colecciones y más de 5.600 libros que van aumentando progresivamente. Con los años de experiencia en la digitalización y debido a la complejidad que conlleva el hecho de que el CEDI y el taller de restauración queden a varios kilómetros de la biblioteca de Fondo Antiguo, hemos diseñado un flujo de trabajo en toda su dimensión. En él hemos tenido en cuenta todos los agentes implicados en el proceso, sus responsabilidades y la relación entre ellos. Así, en el procedimiento de digitalización quedan definidos estos agentes: la biblioteca de origen, el servicio de transporte, el taller de restauración, el CEDI y la unidad de proceso técnico. En estas distintas fases: la selección, el transporte de ida y vuelta, la supervisión del taller de restauración, la digitalización propiamente dicha, la subida a BIPADI, los ficheros de preservación y los cambios en el registro, en los registros bibliográficos y de ejemplar en el catálogo. El procedimiento propiamente dicho consta de un manual Word y un Excel compartido donde se anotan para cada libro a digitalizar todas las actuaciones de las distintas partes implicadas. De esta manera nos ahorramos multitud de correos electrónicos y podemos saber en qué punto se encuentra cada libro en proceso de digitalización. Más allá de este procedimiento, existen 2 tipos de documentos que requieren unas especificaciones añadidas para su catalogación y posterior registro digital. Me refiero a los volúmenes facticios y los volúmenes misceláneos, manuscritos o en distintas partes. Nuestra biblioteca cuenta con una gran cantidad de volúmenes facticios impresos, es decir, volúmenes que cuentan con más de 2 obras encuadernadas juntas. De hecho, el número de obras contenidas no oscila normalmente entre 5 y 20. Se calcula que el 20% de nuestros ejemplares pertenecen a esta categoría, unos 30.000. Sermones, oratorios, villancicos, relaciones de sucesos y alegaciones son las tipologías más comunes.
Nuestra práctica es catalogar cada obra separadamente. Solo es en el registro de ejemplar donde queda constancia de su pertenencia a un volumen facticio. Aquí vemos un ejemplo. En la asignatura topográfica anotamos el número de orden del volumen con este guión 5, en este caso es la obra número 5, y dentro de la descripción incluimos los elementos comunes de todo el volumen. Al final indicamos este literal, volumen facticio, obra y el número que le corresponde. Al trasladar este esquema catalográfico a la digitalización, nos dimos cuenta que en Vipadi las obras quedaban totalmente huérfanas del volumen del cual formaban parte. La solución ideal sería poder mostrar los elementos de la encuadernación con un enlace común desde todas las obras integrantes, pero al no ser posible a nivel de programa, nos decidimos a buscar una solución que fue adoptada en 2022. De esta manera, todos los registros digitales de todas las obras de los volúmenes facticios incluyen la totalidad de los elementos de la encuadernación, independientemente de su lugar dentro del volumen. Así, de cada obra se muestra, voy a dar un ejemplo. Aquí vemos esta obra en Vipadi, que tarda un poquito, pero bueno. Se presenta la portada, pero vemos aquí las imágenes de la cubierta, contracubierta anterior, las hojas de guarda, después la obra propiamente dicha, y después tenemos las hojas de guardia posteriores, la contracubierta posterior, la cubierta posterior, el lomo y los cortes, y finalmente tenemos la paleta de colores. Somos conscientes de que no es la solución ideal, pero pensábamos que era mejor pecar por exceso que por defecto. Por lo referente a los... Por lo referente a los volúmenes misceláneos manuscritos, primero quiero hacer una aclaración, porque nos gusta referirnos más que a volúmenes misceláneos, nos gusta más hablar de manuscritos en distintas partes, ya que en un contexto estrictamente catalográfico el término misceláneo puede llevar a algunas confusiones, a la vez que otras recopilaciones podrían quedar excluidas de esta categoría. Consideramos siempre los volúmenes manuscritos en distintas partes como una unidad, ya que son fruto de la voluntad de una persona que decidió juntarlas por un motivo concreto. Si se desmembra este conjunto, se pierde esta voluntad y, por tanto, la esencia del volumen. A partir del examen de distintas casuísticas en estos volúmenes, hemos intentado marcar unas pautas para su descripción en el catálogo y en el registro digital. La primera es que en todos los registros del catálogo las distintas partes quedarán incluidas en campos MARC 21.505 de contenido. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos esta miscelánea histórica y en 4 partes. Aparte de anotar el autor o título de cada parte, también indicamos dónde se encuentra dentro del volumen. Si vamos al registro de Vipadi, una premisa básica que marcamos para estos volúmenes manuscritos con campus 505 es incluir las imágenes digitales. Las imágenes digitales tienen que corresponder con las indicadas en la 505, es decir, a la numeración del documento original. Esta numeración sigue una nomenclatura definida de antemano e incluye los elementos de la encuadernación, como podéis ver aquí. Al principio los elementos anteriores y al final los elementos posteriores. Más allá de esta pauta común aplicada para este tipo de volúmenes, si se quiere dar un tratamiento más detallado de las partes contenidas, tanto porque tienen una entidad propia como porque se les quiere dar un acceso más cómodo en el registro digital, se pueden añadir carpetas desplegables para los contenidos de las partes. Aquí vemos un ejemplo de este manuscrito misceláneo que tiene 46 partes. Aquí
si lo hacemos grande, podéis ver, si ponemos esto, todos estos que están en el más son los títulos de las partes que podemos desplegar y así vemos el contenido. Y como veis, en la primera obra se incluyen los elementos de la encuadernación anteriores y en la última parte se incluirán los elementos de la encuadernación posterior. Para terminar, hablaré de las ocasiones donde encontramos impresos como partes de estos volúmenes manuscritos. Tengo este ejemplo de esta miscelánea carmelitana, que tiene 68 partes. Aquí están todas descritas con el 505, pero aparte de indicar dónde se encuentran, en los casos que hay impresos, también lo indicamos aquí después de la numeración, ¿vale? En este caso, los impresos siguen formando parte de la unidad del manuscrito, como vemos aquí, y por tanto quedarán en estos campos 505. De todas formas, estos impresos se catalogarán también en registros bibliográficos independientes, como aquí vemos el ejemplo. Esta era la obra número 2 de la miscelánea carmelitana que hemos visto antes. Aquí tenemos la asignatura, manuscrito 1956, impreso número 2, la descripción del impreso en concreto, y si nos vamos a la digitalización ya nos apunta directamente a la carpeta que hemos creado. En estos momentos, aunque las pautas de estos dos tipos de materiales han quedado finalmente redactadas, en el catálogo y en el BIPADE encontraréis distintas prácticas. Ha sido precisamente esta variedad la que nos ha impulsado a marcar unos estándares que a partir de ahora vamos a adoptar e intentar aplicar en los registros antiguos. De esta manera, pensamos que el usuario podrá acceder a estos documentos de una manera más clara y más práctica. Muchas gracias. Yo, desde luego, voy a agradecer a las tres que se han ajustado al tiempo, vamos, que no nos han hecho ponernos nerviosos. Así que hay tiempo para hacer alguna pregunta, algún comentario. Si alguien quiere levantar la mano. ¿Nadie se anima? Por favor, cuando hables, preséntate, porque así todo el mundo conoce quién eres. Gracias. Soy Margarita Pecedas, Universidad de Salamanca. Sobre lo de Neus, recuerdo hace meses que escribías al grupo con esta historia. Yo estoy básicamente, totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos un poco de todo, pero desde luego también en los facticios considero que debe aparecer las imágenes de la cubierta en cada parte, porque si no, nada. Estoy totalmente de acuerdo. Solamente te iba a comentar una cosa. En los manuscritos que tienen impresos, efectivamente hacemos la 505, ponemos todo lo posible y cuando podemos hacemos un registro catalográfico diferente con una asignatura del número que ocupa, o sea, más o menos como vosotros. Pero has puesto un ejemplo maravilloso de los de hay que hacer un registro bibliográfico aparte, pero ¿os habéis encontrado, o por lo menos nosotros nos pasa mucho, un par de hojitas impresas que no sabemos de qué son exactamente, no tienen pie de imprenta, no tienen nada, porque al final lo que hacemos es sencillamente mantener esa 505, intentar que se pueda sacar, pero no hacemos un registro bibliográfico de esa pieza impresa, porque no le encontramos nada por dónde tirar. No sé si en todos los casos de que os encontráis impresos le hacéis registro bibliográfico aparte, o si os habéis encontrado casos de estos que dices, pero pues nada, lo dejamos. Yo creo que en estos casos, como dices, no haremos un registro bibliográfico para no saber qué poner, no pones nada, evidentemente. Lo que pasa que sí que es muy común en estos tipos de impresos. Después nosotros tenemos otros ejemplares en otros sitios.
independientemente Bueno, eso del puede ocurrir, claro, del sí. misceláneo, ¿no? Sí, Y va pero a muy bien veces porque... no. Ya, sí, sí, que al final tienes dos ejemplares, uno Exacto, está en el uno está en el manuscrito y otro está misceláneo y exento otro o lo que está sea. en- sí. Pero a mí me preocupa un poco la cantidad de impresos que aparecen Que no pequeñitos en sabemos. los manuscritos que nada, Bueno, que no igual sabes. con la inteligencia artificial podremos saber. Podemos dárselo a los europeos del norte. A ver qué pasa. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, por aquí. Por ahí. Hola, yo tenía una pregunta más. ¿Eres tan amable de ¿Sí? presentarte? Bueno, Gracias. yo soy Marta, soy bibliotecaria en la Universidad Autónoma de Barcelona y quería preguntar una pregunta práctica del proyecto de Dones al Fons Antic de la UB, de mujeres. ¿Cómo se ha hecho esa recuperación de las autoras, ¿no? ¿Cómo se ha hecho? ¿No? Porque a nivel práctico nosotros describimos, catalogamos, pero no asignamos un género a ese nombre, ¿no? Sí. Sí, porque el tema de los registros de autoridad lo controla más. Vale. Bueno, en primer lugar, las impresoras y las antiguas poseedoras, a raíz de las bases de datos que sí que controlábamos el género, ya en el registro de autoridades desde el inicio les poníamos la etiqueta de mujeres, ¿no? Luego quisimos recuperar las autoras y esto fue una labor de listados de nombres de autoras, buscar portales de mujeres, intentar rescatar al máximo los nombres, a partir de nombres de pila y después a partir de estos portales de autoras de fondo de la época moderna y medieval. Hicimos esta recopilación y entonces a partir de aquí se añadió en los registros de autoridad la etiqueta autoras. Una es autoras Fons Antic, bueno, todas son autoras Fons Antic, unas son impresoras, otras poseedoras y otras autoras propiamente dichas. Había otra pregunta, una mano levantada por ahí. Buenas tardes. Pilar Gil, Archivo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Quería preguntarle a Roberta Boscaro, puesto que lo ha citado, ¿cómo realizáis la preservación digital a largo plazo? Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros también disponemos de una unidad que se llama ATIC, que es área TIC, y entonces ellos son los que se encargan de hacer la copia. Bueno, el CEDI, que es el Centro de Digitalización, lo que hace es una copia de difusión y una copia de preservación. La copia de preservación se va al Xanadu, que es este servidor de la Universidad de Barcelona. No sabemos dónde está, no sabemos nada. Evidentemente está bien que quede así en secreto. Y son ellos que se encargan ¿Tenéis previsto algún sistema de conversión de formatos? Si lo tienen previsto, no Si me lo han tienen. explicado, pero supongo que sí. Sí. Vale, muchas gracias. Pero sí, es una buena pregunta. Se tendría que investigar un poco más sobre ese tema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya nadie se anima? Bueno, pues podemos dar por finalizada la jornada de hoy, que creo que ha sido muy intensa y muy enriquecedora para todos.